Aristóteles nos dice que la filosofía entonces estudia los primeros principios y causa. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla completa, jóvenes, ahí? Ya, sí se ve, ya. Muy bien. Bueno, ustedes son del ciclo anual y anual es uno de los ciclos más largos que tenemos en la academia, que va a durar prácticamente hasta diciembre, ¿no? Y luego de anual viene un ciclo repaso y luego viene el examen, ¿no? Eso quiere decir que en anual se ve todos los temas del curso de geografía, por lo menos los temas que tiene que ver o los temas que está dentro del prospecto de San Marcos, ¿ya? Porque para el lunes está lo que es el César Vallejo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se va a abarcar todos los temas, ¿ya? Donde se va a explicar, obviamente, también desde lo más fácil a lo más complejo, porque en otros ciclos, por ejemplo, como un semestral ya ahí es de frente, se entiende que el alumno ahí ya sabe, pero acá no, acá, de hecho que va a haber alumnos que ya saben, que ya conocen, pero también así como pueden haber alumnos que ya saben, que ya conocen, puede haber también alumnos que no tienen dificultades, no hay bastante, ya entonces, pensando en ello se va a trabajar el ciclo, ya, de esa manera vamos a explicar. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esa indicación empezamos con el desarrollo de la clase. ¿Ya? Empezamos con el desarrollo de la clase. El primer tema del ciclo jóvenes se llama ciencia geográfica. ¿Ya? Ciencia geográfica. O sea, en otras palabras, vamos a explicar lo que es la geografía de manera general. ¿Ya? Por eso nuestro objetivo, ¿qué es? Comprender qué es el espacio geográfico y también su importancia de organizar ese espacio geográfico, ¿ya? Asimismo, ¿no? Conocer y diferenciar los principios geográficos. Sí. Profe, ¿cuáles son sus principios? Ya eso lo vamos a aprender. Y también debo saber diferenciar entre un principio y otro principio. ¿Cuál es el objeto de estudio de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de ellos. Eso nos debe quedar claro. O sea, saber qué es espacio geográfico, importancia de organizar el espacio geográfico, identificar los principios geográficos y diferenciar entre uno y el otro. ¿Ya? Es algo que nos debe quedar claro al finalizar la clase. Por ello, ¿no? Vamos a hablar en una primera parte, la introducción, que nos va a ir llevando al curso, luego definición y objeto de estudio de la geografía, luego concepto del espacio geográfico, luego principios geográficos, y es el tema que se va a ver. Por eso empezamos hablando de introducción. Mira, ahí está la señorita, como en primer día de clase, asustada todavía, pero siempre preguntándose el por qué. ¿Ya? ¿Por qué? Y dice, ¿no? ¿A qué se dedica la geografía? ¿A qué se dedica la geografía? En otras palabras, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la geografía, ¿no? ¿A qué se dedica? Su campo de estudio. ¿Qué hace la geografía, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Por acá, Yasumi me dice al estudio de la Tierra, ¿no? Edith, a ver, escribe Edith. Estudio de la Tierra, me dice campo de estudio del planeta. Ya, seguimos a ver. A ver, Edith, no entiendo su duda. ¿Quieres comunicarte al número que me has escrito? ¿Ese número le corresponde a alguien de la institución? ¿O estás chateando aparte y que te confundes? A ver, porque acá Edith me está escribiendo que quiere comunicarse un tal número, pero no me queda claro. Edith, ¿ahí estás? Ya, pero ¿quieres activar el audio? Activar el audio. Lo que pasa,
Por el momento está inhabilitado, ¿ya? Por el momento está inhabilitado. Ah, eres la mamá de uno de los estudiantes. Ya. Pero no hay problema, señora. Y como está en línea, no hay problema. Que participe nada más ahí. Tus datos va a salir de usted, pero igual, en caso contrario, por interno puede coordinar con la Cordi del aula, ¿ya? Por interno escríbele al auxiliar del aula, ella le va a aclarar, ¿sí? Por interno escríbele al auxiliar del aula, señora, ¿ya? Escríbele al auxiliar del aula. Ah, ya lo respondiste, ya. Perfecto. Perfecto, Cordi. Ya. Cualquier cosa con la auxiliar del aula coordina, ¿sí? Ah, por interno, ¿ya? Por interno. Muy bien. Ya, muy bien, continuamos jóvenes. Sí, había una inquietud jóvenes, es parte del proceso, es normal, pasa, ¿no? Algunas dificultades en lo virtual, no es como en la presencial, ¿no? Entonces, es parte normal, ¿ya? Jóvenes, así que tranquilos. Seguimos jóvenes, a ver, mire, habían varias respuestas, ¿no? De la pregunta que partían, ¿no? Acá decía, ¿a qué se dedica la geografía? Sale esta imagen. Profe, ¿se dedica a la elaboración de mapas? ¿Eso será cierto? Se dedica, por ejemplo, acá, ¿no? Estudio de los planetas, el sistema planetario solar, conocer el universo. ¿A eso se dedicará la geografía? Otra imagen que sale, mira. ¿Estudiará la geografía el interior de nuestro planeta? ¿A eso se dedicará la geografía, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Exactamente, la geografía no se dedica a estudiar ninguno de ellos, pero sí, pero sí utiliza conocimiento de ello. Lo que pasa, hay distintos tipos de ciencias que se encarga el estudio de cada cosa. Es como si yo te dijera, ¿no? Biología. ¿Qué estudia? Exactamente a los organismos vivos. Pero también dentro de la geografía se estudia organismos vivos. Por lo tanto, los conocimientos de biología le ayuda a la geografía para poder entender mejor. Lo mismo, esto de acá que es una representación del mapa, mira, ¿no? Mapa. Pero eso, ¿qué es la ciencia que estudia? Es la cartografía. La cartografía se encarga de elaborar mapas, estudiar e interpretar. Pero eso, conocimiento de cartografía, la geografía utiliza. No es que se dedica a hacer ello. Lo mismo cuando hablamos de universo, ¿no? La astronomía estudia todo ello. Pero esos conocimientos de astronomía emplea la geografía. Cuando hablamos de interior del planeta, estudia la geología, ¿no? Composición de la Tierra, estudia la geología. Pero esos conocimientos utiliza la geografía, pero no es que se dedique a estudiar a cada uno de ellos, ¿ya? No es que se dedique a estudiar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, de esa forma. ¿Me he dejado entender esa parte? Ya. Entonces la pregunta surge, ¿no? Profe, entonces si la geografía exactamente no estudia ninguno de ellos, ¿qué es lo que estudia la geografía? ¿Cuál es el campo de estudio de la geografía? Esa es la pregunta que surge, ¿sí o no? Profe, si no estudia la Tierra, el universo, que en el curso de geografía me han enseñado en colegio. Profe, si no estudia eso exactamente, ¿qué estudia la geografía? ¿Ya? Entonces, mire, por ahí vamos entrando qué es lo que estudia en sí la geografía. ¿Ya? Entonces, por acá vemos definición y objeto de estudio de la geografía, mire. La geografía, jóvenes, a través del tiempo, su campo de estudio ha ido cambiando.
pero ha ido cambiando también por el mismo hecho, el desarrollo, ¿no? La forma de ver las cosas del hombre, ¿ya? Por eso que vamos a ver de dos formas del estudio de la geografía. Una forma donde se estudiaba la geografía, ¿sí? Donde se estudiaba, o la forma más característica del estudio de la geografía, ¿no? Fue de manera descriptiva, y luego esa forma de estudiar de manera descriptiva va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando, ¿ya? Por eso vamos a hablar de una geografía antigua y otra de la geografía moderna, ¿ya? Geografía antigua y geografía moderna. Si hablamos de geografía antigua, estamos hablando prácticamente, mira, del siglo 5, 4 antes de Cristo, 3, 2 antes de Cristo, ¿ya? En ese entonces se empieza ya a estudiar la geografía. Incluso la palabra geografía surge de estas dos voces, mira. Geo, que significa tierra, y grafía, descripción. Por lo tanto, ¿qué es lo que estudiaba en ese entonces la geografía? ¿Qué estudiaba en ese entonces la geografía? Profe, a la tierra, porque geo dice tierra. Grafía dice descripción. A la tierra, pero de manera descriptiva, ¿no? Estudia a la tierra, pero de forma descriptiva. ¿De acuerdo? De forma descriptiva, ¿ya? Entonces, eso es la forma como se estudiaba, ¿no? La geografía anteriormente. Hasta hoy en día también se hace la descripción, pero no es el objetivo principal, ¿no? Hoy en día ya se analiza con mayor profundidad, pero anteriormente no, la forma del estudio era de manera descriptiva. Y cuando yo te digo de manera descriptiva, ¿a qué me estoy refiriendo? Descripción, ¿cómo le entienden? Palabra descripción, descripción, a ver cómo lo entienden. Describir. Ya, por acá Rafael me dice dar características, relatar detalles, Adrián me dice cómo dar detalles, mencionar sus rasgos. Claro, es mencionar o dar características de algo, ¿sí o no? ¿No? Es ello, ¿no? La descripción. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? A ver, descríbeme cómo eres, tú me tendrás que describir, ¿no? Soy alto, bajo, flaco, gordo, desde color de piel blanco, ¿no? Oscuro, negro, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Me describes. Entonces, de esa forma se estudiaba anteriormente también en la geografía. Todo lo que se veía en la Tierra, lo que hacían era describir, ¿ya? ¿Ya? Lo que hacían era describir, ¿ya? Y los personajes conocidos de ese entonces, pues uno de ellos es Hecateo de Mileto, por muchos considerado como padre de la geografía antigua. Otro es Eratóstenes, ¿no? Eratóstenes es uno de los personajes que calculó, ¿no? Cuánto mide una circunferencia de la Tierra, ¿no? Vuelta a la Tierra, ¿no? Entonces calculó, claro, no era exacta, ¿no? Pero estaba muy cerca a la dimensión, ¿no? En la actualidad que se conoce la Tierra, ¿no? Son considerados como padres de la geografía antigua, ¿ya? Pero con el pasar del tiempo, esa forma de estudiar la geografía, por el mismo desarrollo de la población, ¿no? De la humanidad, iba cambiando, ¿no? Iba cambiando. Y empezamos a hablar de la geografía moderna, ¿ya? Geografía moderna, geografía actual, ¿ya? Donde, ¿sí? Prácticamente dice, ¿no? Será a partir del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII, esto va a ir cambiando poco a poco, ¿ya? Siglo XVIII, XVII. Ya estamos en la época del capitalismo, ¿no? El modelo económico es el capitalismo. ¿Recuerdas de comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo? En feudalismo, todos los estudios que se había hecho al inicio en la primera parte de lo que es el capitalismo, donde los grandes científicos de ese entonces, los filósofos que habían aportado, luego se estancó cuando entran al feudalismo. ¿Por qué? Porque en feudalismo, pues el control tenía la iglesia,
y se estanca, ¿no? Y luego vea pasando eso, otra vez se empieza a cuestionarse, se empieza a estudiar de otra forma, ¿no? Y es ahí donde también inicia el estudio de qué, de la geografía, ¿no? Pero ya de otra forma, donde no solamente se va a describir, sino se va a preguntar, ¿por qué, no? ¿Por qué de cada cosa? ¿Por qué las montañas existen? Ahí ya no vas a decir, no, es porque creó Dios, no, no. Ahí ya va cambiando la forma de estudio, ya va cambiando la forma de estudio, ¿no? ¿Por qué hay una erupción volcánica? ¿Por qué hay sismos? O sea, no solamente quedabas en describir, no, hay un sismo, ¿no? Que afectó tal cosa, sino explicabas por qué en ese lugar hay sismo, en otro lugar no hay sismo, ¿no? Entonces, de esa manera, ya la geografía deja de ser descriptivo, ya empieza a estudiarse de otra manera. Eso inicia, pues, entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. A partir de ahí se estudia la geografía de otra manera. Por eso se habla de la geografía moderna, ¿ya? De la geografía moderna. Entonces, ¿hasta qué siglo se estudió de manera descriptiva? Hasta el siglo, finales del siglo XVIII. En siglo XIX ya estamos hablando de una geografía, ¿no? Moderna, ¿ya? Moderna. Entonces, acá la geografía no solamente describe, sino ¿qué es lo que va a estudiar? Ah, profe, ¿qué va a estudiar? Al espacio geográfico. Pero en ese espacio geográfico, mira, primero empecemos por esto. ¿Qué entendemos nosotros por espacio geográfico? ¿Qué entendemos? ¿Qué entienden ustedes por espacio geográfico? A ver. Espacio geográfico va a ser un determinado lugar o área donde vas a encontrar, pues, ¿no? Animales, plantas, ¿no? Y ese lugar el hombre, ¿no? Puede hacer su casa, no puede cultivar o puede criar animales, puede dormir, qué sé yo. O sea, el espacio geográfico viene a ser el lugar donde se da la interrelación del hombre con su medio, donde se da la interrelación del hombre con su medio. Eso es el espacio geográfico. Entonces, la geografía en la actualidad, ¿qué estudia? ¿Estudia qué cosa? Es una ciencia para empezar. Antes no era considerada como ciencia exactamente, ¿no? Pero en la actualidad es una ciencia que se encarga de estudiar qué cosa? La interrelación del hombre con su medio. La interrelación. Pero esa interrelación, ¿dónde se da? En el espacio geográfico. Por eso su objeto, no objetivo, sino objeto de estudio, ¿qué es? Es el espacio geográfico. Y en ese espacio geográfico, ¿qué se da? La interrelación. ¿De qué? Del hombre con su medio. Ya la interrelación del hombre con su medio. ¿Ya? Uno de los personajes importantes, ¿ya? De ese entonces es Alexander von Humboldt, un alemán, ¿no? Otro, Karl von Ritter, personajes que son finales del siglo XVIII, ¿no? Empezaron a estudiar la geografía de otra manera y mueren en el siglo XIX, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso, el siglo XIX ya se habla de la geografía como una ciencia, se habla de una geografía moderna, ¿ya? Por ejemplo, Alexander von Humboldt incluso llegó a Perú, ¿no? Haciendo sus estudios. Justamente por eso, cuando hablamos nosotros del mar peruano, decimos, ¿no? El mar peruano, profe, es fría, sí. Incluso ahí hablamos de una corriente que se llama corriente peruana. Y al hablar de esa corriente peruana, ¿no? También se conoce con otro nombre, ¿no? Corriente de Humboldt. ¿Por qué corriente Humboldt? Fue él quien se dio cuenta que el mar peruano era fría porque había una corriente de masa que venía en la profundidad del Océano Pacífico de sur a norte, convirtiéndolo que el mar peruano sea fría, ¿no? Sea fría. O sea, él tocó las aguas del mar peruano y lo sintió frío. Y dice, ¿no? Oiga, pero ¿por qué estas aguas son fríos si está cerca de la línea ecuatorial? Debe ser caliente como el otro lado. Su agua debe estar por encima de 22, 23, 24 grados. Pero su agua es 15 grados, 16 grados, es fría. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Mira, ya no solo describe, sino se pregunta por qué. Empieza a investigar y se da cuenta que a cierta profundidad del océano, como una especie de río,
viene agua fría de sur a norte y llega hasta la altura de Piura, ¿no? Viene desde la altura de Chile y llega hasta la altura de Piura, transportando agua fría. Por lo tanto, el mar es frío. Ah, te das cuenta, mira, y explica el por qué. ¿Ya? Entonces, por eso a Alexander von Humboldt también consideran como padre de la geografía, pero no como la anterior, sino acá hablamos moderna. Padre de la geografía moderna. ¿Ya? Entonces, si te preguntan, ¿no? ¿Quién es el padre de la geografía moderna? Bueno, muchos consideran a Alexander von Humboldt. ¿Me he dejado entender hasta ahí, jóvenes? Ya, por ahí me dicen que sí. Ya, entonces, hasta ahí, mira, lo que hemos visto es, profe, la geografía en la actualidad se estudia como ciencia. Y estudiado como ciencia, estudia la interrelación del hombre con su medio. Y esa interrelación se da en el espacio geográfico. Por eso su objeto de estudio es el espacio geográfico. Pero anteriormente la geografía era estudiado de forma descriptiva, ¿no? De manera descriptiva, ¿ya? De manera descriptiva, ¿no? Incluso la palabra geografía proviene de las dos voces griegas, ¿no? Geo, tierra, grafía, descripción. ¿Ya? Grafía, descripción. Muy bien, seguimos entonces. La geografía como ciencia estudia la interrelación del hombre con su medio, ¿ya? Y esa interrelación se da en el espacio geográfico, ¿ya? ¿Qué estudia? Interrelación del hombre con su medio, ¿ya? Por eso, objeto de estudio, el espacio geográfico, porque en ese espacio geográfico se da hombre y la interrelación, ¿no? Con la naturaleza. Ahora vamos a hablar de espacio geográfico. Mira, aunque ya te expliqué, ¿no? ¿Qué era el espacio geográfico? El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía, ¿no? De la ciencia geográfica. En la actualidad, obviamente, ¿no? ¿No? Es el lugar o área, te decía, donde el hombre se relaciona continuamente con la naturaleza. Por lo tanto, el espacio geográfico viene a ser lugares transformados por el hombre. Lugares donde el hombre puede llegar y al estar en interrelación lo va a transformar, lo va a modificar. ¿Ya? Eso es el espacio geográfico. ¿De acuerdo, jóvenes, hasta ahí? Entonces, de manera sencilla, hay que entender que el espacio geográfico viene a ser el lugar donde llega el hombre, el lugar donde puede llegar el hombre, puede desarrollar cualquier tipo de actividad sin problema, sin dificultad, ¿ya? Y de esa manera estaría en interrelación con la naturaleza. Por eso decía, ¿qué estudia la geografía? La interrelación del hombre con su medio. Esa interrelación, ¿dónde se da? En el espacio geográfico. Y el espacio geográfico es el objeto de estudio, ¿ya? El objeto de estudio. ¿Qué más? Mira. Por lo tanto, ese espacio geográfico se puede dar diferentes usos, ¿no? Uno, un uso educativo, mira. Profe, uso educativo. Por ejemplo, ahorita, tú estás dando un uso educativo a tu casa. Antes no era así, ¿no? Ahora tienes un espacio especial para dar un uso educativo. Igual, ¿no? Acá yo tengo, ¿no? Un espacio especial para a partir de ahí explicar uso educativo. Antes no, antes los lugares educativos eran ¿qué cosa? Colegios, universidades, ¿no? Donde están los centros educativos, no físicamente construidos con sus patios, su parque, todo, ¿no? Las bibliotecas, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, uso educativo, se da al espacio geográfico. Uso productivo, profe, ¿cómo es eso de productivo? Uso productivo, ¿cómo es? Donde el lugar es utilizado ¿para qué? Para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. ¿No? Los que viven en ciudad obviamente no tienen ni espacio, ¿no? Con la justa tu casa, ¿sí? Ni para tu jardín, ¿sí? Pero oiga, si vives en el campo, tienes chacra por todo lado, ¿no? Donde siembras, ¿no? Y la producción que sale te sirve para tu sustento.
Uso científico, donde están los laboratorios, ¿no? Las bases científicas, ¿no? Recreativo. Recreativo, o sea, espacio geográfico de uso recreativo. Ejemplo, a ver, díganme de uso recreativo el espacio geográfico, lo que conocen de su barrio, su distrito, su departamento. A ver. Parque dice, ¿no? Parques recreacionales. A ver, ¿qué parques conocen? A ver. Zoológicos también dice, ¿no? Parque de las Aguas dice, claro, Parque de las Aguas, ¿sí o no? Claro, Parque de las Aguas es una zona recreativa, ¿no? En Lima, te das cuenta. Sinchirroca, el que me dijo Sinchirroca probablemente vive por Comas, ¿no? Comas. Parque Las Murallas también, ¿no? Claro, sí, sí está en Lima, ¿no? Claro. Parque Los Anillos, claro, también está por otro lado, sí, sí. Entonces, en diferentes distritos, en cada distrito vamos a encontrar, ¿no? Y así lugares que son recreativos, ¿no? Por ejemplo, Parque La Leyenda es uno de los lugares conocidos, ¿no? Ahí está Parque del Amor, también dice Cristian, ¿no? Por Miraflores, ¿no? Así es. Parque Huáscar, por ejemplo, ese está por Vía Salvador. Parque Huáscar. Loma de la Chay, bueno, aunque es más turístico, ¿no? Que recreativo. ¿Ya? Ahí está. Espacios geográficos de uso comercial. A ver, ejemplo de los espacios geográficos de uso comercial. De uso comercial, ¿ah? Fácil le sale, ¿ah? Claro, los mercados, ¿sí o no? Los mercados, ¿no? Los supermercados. Claro. Por ejemplo, por Cono Norte, ahí está Megaplaza. Por otro lado está Plaza San Miguel. Yoquiyupanqui, por otro lado. ¿Te das cuenta? Mira. Son zonas comerciales. Los mercados que están en los distritos, ¿no? El mercado de tu barrio, ¿no? Por ejemplo, yo vivo por Puente Piedra. El mercado más conocido ahí es Huamantanga. Por ejemplo, Unicachi por Pro, ¿no? Así, en cada distrito tiene su parque, ¿no? Perdón, su zona comercial. ¿Ya? Están dentro de ello, ¿no? Áreas comerciales. Gamarra también un área comercial donde venden bastante ropa, ¿no? Así, a mercado de frutas, por ejemplo, ¿no? En Santanita, ¿no? También, claro, Mesa Redonda también zona comercial. Ahí está el mercado central, ¿no? Que en Lima. Y lo mismo lo que está en el interior del país, ¿no? Lo que está en el interior del país, y los departamentos también, así estoy seguro que tiene su área comercial, ¿ya? Su área comercial. Así es, jóvenes, Ciudad de Dios, me suena ese lugar, está por Villa María, si no me equivoco. Villa María. Claro, mercado productor es otro, ¿no? Así es. El macro también, ¿no? El macro, ¿no? Supermercados. Muy bien, entonces, diferentes usos nosotros podemos dar el espacio geográfico, uso industrial, ¿no? Diferentes usos, ¿ya? Diferentes usos. Pero se tiene que dar buen uso, eso sí, ¿ya? Por lo tanto, el espacio geográfico va a estar conformado de dos cosas, ¿no? De dos elementos, los naturales y los sociales. Es un espacio geográfico, ¿no? De los cuales elementos naturales, ¿no? El agua, ¿no? Y el cerro, por ejemplo, ¿no? Pero sociales serían los edificios, ¿no? Las pistas que se ha hecho por acá, los edificios sociales generados por el hombre. Todo eso viene a ser el espacio geográfico, ¿no? La vivienda, ¿no? Carreteras, los muelles acá, ¿no? Son de elementos sociales. Entonces, con eso te debe quedar claro qué es el espacio geográfico, ¿ya? Te debe quedar claro. Son lugares o áreas donde el hombre llega, desarrolla, ¿no? Sus diferentes actividades, donde el hombre transforma a la naturaleza, ¿no? Transforma para poder satisfacer de esa manera sus diferentes necesidades que tiene. Seguimos entonces, seguimos jóvenes. San Juan de Miraflores, ¿no? De Ciudad de Dios, claro, por esa ruta que va
Sí, sí. Así es Jefferson. Estaba cerca, estaba cerca. Por ahí nomás está Villa María. Pues están pegados, creo, si no me equivoco. Más allá está Villa Salvador. Así es. A ver, por acá. Característica del espacio geográfico. Mira ahí. Es el mismo lugar. Con el tiempo que ha pasado. Ha ido cambiando. Ha sido modificado o transformado por el hombre. Por eso el espacio geográfico es dinámico. Dinámico quiere decir que cambia, se transforma, que no va a ser igual. ¿Ya? Dinámico. ¿Ya? Dinámico. Es el Costa Verde, pues, ¿no? Costa Verde. Lo mismo acá, mira. Esta parte, ¿no? Los espacios geográficos se pueden representar a través de mapas. A través de mapas se puede representar. Plan, cartas, ¿no? Por ejemplo, esto de acá representado en mapa está acá, ¿no? Se puede representar también. ¿Ya? ¿Qué más? El espacio geográfico puede ser modificado de manera natural por la propia naturaleza, sino también puede ser modificado por el hombre. No hay que pensar que solamente el hombre modifica, transforma, no, no. También la propia naturaleza modifica, transforma el espacio geográfico. ¿Ya? Por ejemplo, acá un derrumbe, mira, propia naturaleza. Pero para evitar que siga derrumbando, ¿qué ha puesto el hombre? Coloca mallas, mira. Geomallas se llama, ¿no? Para evitar que haya derrumbes, ¿no? De esa forma. Algunas características del espacio geográfico. Ejemplo del espacio geográfico. Ahí está. ¿Todos ellos son espacio geográfico o no? ¿Qué dicen? ¿Toditas o no? Ya sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Todos son espacio geográfico o no? No me dicen, otros me dicen que sí. Observa, mira bien. ¿Toditas serán espacio geográfico? Marte, ¿no? Dicen por ahí. Mira. Esto es en el lago Titicaca. ¿Ya? El lago Titicaca. Una isla probablemente artificial, pero es donde se da la interrelación del hombre con la naturaleza. Por lo tanto, es espacio geográfico. Superficie de Marte, dice. Planeta Marte. ¿Crees que es espacio geográfico? Ahí se da la interrelación del hombre con el medio. No, sí o no. No puede llegar el hombre. Por lo tanto, no sería espacio geográfico. La tercera. Ahí sí, ¿no? Por acá han hecho pistas, todo, y sí, sí o no. Profe, ¿y el cráter de un volcán acá? Tampoco sí o no. Tampoco sería, ¿no? Tampoco sería. No puede relacionar, ¿no? No puede llegar el hombre acá, ¿no? Es imposible, mira, ahí hay erupción volcánica. ¿Ah? Imposible. Profundo de los océanos. Ah, profe, eso es ambiguo, me va a decir. Claro, hasta cierta profundidad puede ser, pero de ahí ya no, ¿sí o no? ¿No? Ya no, ¿no? Ya no. Profe, ya pronto llegaremos a la Marte, al Marte. Sí, pero imagínate, ¿no? Un robot que ya lo mandaba al Marte, ¿no? Pero que el hombre llegue, difícil todavía, ¿no? Esperemos, ¿no? Esperemos pronto. Claro, así es Luis. Espacio geográfico va a ser cuando el hombre interactúa con la naturaleza para su beneficio. Así es.
Eso es el espacio geográfico, donde el hombre llega, desarrolla sus diferentes actividades. Donde, en otra palabra más concreta, donde el hombre puede llegar y desarrollar cualquier tipo de actividad, eso es el espacio geográfico. Por eso, esto y esto no podría ser, ¿no? Pero sí lo demás, mira. Sí. No. Sí. Oh, corremos rápido. No, no y sí. ¿Ya? Ahí está. Ya sabes, ¿ah? Cuando te pregunta el examen. La luna, profe, me dicen, la luna. ¿Qué creen? ¿Qué creen, jóvenes? La luna. ¿Será o no? Profe, el hombre llegó a la luna, me dicen. Sí, pero a ver, anda tú vaya, pues. Escápate a luna para que no te contagies de COVID. Imposible, ¿sí o no? Claro, tiene que ser espacios geográficos donde nosotros podemos llegar de así de manera natural, ¿no? No con desarrollo de tecnología, ¿no? Donde todos podemos llegar sin problema, ¿no? Porque si fuera así, el fondo del océano también sería, ¿no? Con aparatos especiales también puede llegar a la profundidad, ¿sí o no? Pero a ver, tú entras pues, buceando. Mucho, un par de centímetros, ¿sí o no? Metros, ¿no? Exacto, te das cuenta, ¿no? De esa forma, ya visto de esa manera sería el espacio geográfico. Ya, seguimos. Importancia de la geografía. ¿Por qué sería importante la geografía? ¿Por qué debemos aprender geografía, jóvenes? Profe, es que viene y pregunta, pues, el examen de admisión viene, profe. ¿Qué queda? Tengo que aprender aunque no me gusta. ¿Es así o no? Pero tengo que aprender porque viene el examen. Por eso es importante para mí. ¿Será por eso? No, jóvenes, geografía es más que eso. Ya es más que eso. Mira, hemos hablado que el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Nuestra existencia depende del espacio geográfico de cualquier otra manera. Nuestras diferentes actividades se hacen en el espacio geográfico. Por lo tanto, es importante conocer el espacio geográfico. Es importante saber cuál es nuestro rol en ese espacio geográfico. Es importante saber en esa interrelación del hombre con la naturaleza, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y eso es lo que estudia la geografía, pues. Geografía que estudia la interrelación del hombre con su medio. Entonces, yo al espacio geográfico debo conocerlo bien. ¿Para qué? Para yo poder realizar cualquier actividad de la manera más adecuada, sin que afecte. ¿Ya? En ese sentido, es importante la geografía. Por acá me está escribiendo. Claro, así es, como dice Sandra, ¿no? Profe, es importante saber porque se previene los futuros desastres, como derrumbes, fuegos. De hecho, ¿no? De hecho, ¿no? Ahí, eso es la importancia. Por eso vamos a empezar a explicar por acá, mira. Conocemos el país. Profe, yo conozco lo justo mi barrio, ¿no? Sí, no he viajado por otras partes, por lo tanto no conozco, sí. Pero hay estudios que nos dan con detalle la información de cada parte del país. Yo por lo menos teóricamente debo conocer cómo es el Perú. Imagínate, ahorita estamos viviendo una temporada de campaña, tanto para la presidencial y los congresistas. Estoy seguro que muchos candidatos ni siquiera saben cómo es el Perú. Ni siquiera saben qué es lo que tiene el Perú. Pero sí te hablan, no, te voy a dar solución, tal cosa. Conmigo va a cambiar tal cosa. ¿Te das cuenta? Oiga, el hombre día a día utiliza los recursos que tiene en la naturaleza. Aprovecha los recursos día a día. Profe, no, yo me alimento de la papa. Sí, pero tú tienes que saber dónde vas a sembrar la papa. Profe, no, a mí me gusta la fruta. Profe, plátano. Pero tienes que saber dónde se puede sembrar el plátano. En qué tipo de clima. Qué parte del país se puede producir. ¿Te das cuenta? Conocer eso es conocer geografía, ¿no? Conocer geografía. Ahí la importancia. Mira,
Permite conocer el espacio geográfico y determinar su uso adecuado y sostenible. Eso es lo que no hay en Perú. En el Perú, no sé si es por falta de conocimiento de geografía o es que conocemos pero no lo ponemos en práctica. Es uno de dos. Pero si te hablo de las autoridades, te diré que una parte de las autoridades no conocen, pero otra parte de las autoridades conocen perfectamente, pero simplemente no quieren hacer. ¿Ya? Simplemente no quieren saber. Es como cuando hablamos de un estudiante. Un estudiante sabe que cuando postula a una universidad le va a venir pregunta de todos los cursos. Y sabe que si no marca bien las preguntas, no va a ingresar. Sabiendo eso, no estudian. Sabiendo eso, dejan de lado algunos cursos. ¿Te das cuenta? Mira. Y así pasa también con nuestros políticos, ¿no? Pasa. Y también con algunos, ¿no? Ciudadanos, incluso con nosotros mismos, muchas veces pasa, ¿no? Sabemos que no debemos contaminar, pero contaminamos, ¿no? Contaminamos. ¿Te das cuenta, no? Eso es lo que pasa. Entonces, permite conocer el espacio geográfico y determinar su uso adecuado y sostenible. ¿Ya? Por ejemplo, en Lima ha pasado, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, la siguiente imagen de repente sale. Por ejemplo, acá, mira. Permite conocer el espacio geográfico, dice. Observa acá. Han construido viviendas al lado del río. No sé si lo hicieron por desconocimiento o porque simplemente quisieron dar la contra la naturaleza. El río aumentó, aumentó, las casas empiezan a caer. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú conocías perfectamente que el río tiene su ciclo, periodo donde crece y disminuye, tú tenías que haber previsto, ¿no? Oye, si es que el río crece, crece, puede llegar a mi casa, lo va a llevar, mejor no hago mi casa acá, hago más allá. Pero sin embargo, no sucede eso, ¿no? Por eso acá también dice, contribuye en el conocimiento de los fenómenos que pueden tener impacto negativo en la población, ¿no? Contribuye, ¿no? De esa manera. Oiga, yo puedo saber eh, que en una quebrada puede ocurrir huaico. Sabiendo eso, yo no voy a hacer mi casa ahí, ¿no? Cualquier momento, si la lluvia cae fuerte, la tierra con todo el agua puede bajar de la parte alta y llevar mi casa. Mira, además acá en el segundo dice, ¿no? Ayuda a identificar las características del territorio, ¿no? Y los recursos naturales presentes en él, ¿no? Nosotros por geografía sabemos que el Perú no tiene un solo tipo de clima. Sabemos que tiene varios tipos de clima. En cada tipo de clima podemos encontrar un tipo de flora, fauna. Sabemos geográficamente que el Perú se divide en la costa, sierra y selva, y no es igual. Nos ofrece diferentes recursos por las variedad de características que posee el país, ¿no? Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos saber aprovechar de manera más adecuada lo que hay. Sin embargo, ¿qué hacemos? Sabemos que hay mineral ahí, sí, vamos, justo ahí es donde nacen los ríos, pero igual no nos importa, sacamos. Contaminamos el río, contaminamos el ambiente, ¿no? No lo utilizamos de manera adecuada. Entonces, la geografía, ¿por qué es importante? Importante porque permite, con esos conocimientos que tú tienes, permite planificar, permite organizar, ¿qué cosa? El espacio geográfico. Permite planificar, organizar el espacio geográfico. ¿Ya? Por eso los geógrafos lo que tienen que hacer es lo que se llama el ordenamiento territorial, pues. O sea, los geógrafos lo que te van a permitir o hacer el estudio y decirte, ¿no? ¿Qué lugares son aptos para hacer tal cosa? ¿Qué lugares no son aptos para tal cosa? ¿Qué lugares son agrícolas? ¿Qué lugares son para pasto? ¿Qué lugares son para minerales? ¿Qué lugares, de dónde se puede extraer mineral, de dónde no, aunque haya minerales? Ese es el ordenamiento territorial. ¿Ya? Que cada cosa se debe desarrollar en el lugar donde corresponde, no por lo que hay, se tiene que extraer o aprovechar y aprovechar. ¿Ya? En ese sentido. Seguimos, jóvenes, seguimos. ¿Hasta ahí se ha logrado entender esta parte, jóvenes? ¿Importancia de la geografía? Ya, así es que ahora no vaya a pensar que la geografía solamente te sirve para el ingreso, no, te va a servir, ¿no? Oye, ¿quieres hacer tu casa? Ah, tengo que hacer no en cualquier lugar, porque es mi casa. Si hago un lugar donde el suelo se puede hundir,
Ya mi casa se va a hundir. Si hay un lugar donde adentro la roca no es firme, no le he puesto un buen base, mi casa se va a caer cuando hay sismo. Entonces ahí la importancia, ¿ya?, de conocer la geografía. Ahora, la geografía, jóvenes, también tiene sus métodos, ¿no? Sus métodos que nos permite estudiar como debe de ser. Y a esos métodos, que son leyes, prácticamente como leyes, el que nos va a permitir el estudio de la geografía, se llaman o se conocen como principios geográficos, ¿ya? Principios geográficos. Profe, ¿cuáles son sus principios geográficos? Mira, empezamos con uno de ellos. Localización. Localización. Tiene que saber ubicarlo, ¿no? El lugar exacto donde queda cada cosa. Por ejemplo, ¿no? Estás trabajando y te han dado chamba de hacer la encuesta. Y si te dan la chamba de hacer la encuesta, tienen que salir a campo, ¿no? De casa en casa hacer la encuesta. Y para eso te van a dar un plano, ¿no? Con ese plano tienen que saber ubicarlo, ¿no? Dónde se encuentra cada persona. Localización o extensión, ¿ya? En ese sentido. ¿A qué es R y NN? Recursos naturales. Eso es recursos naturales, mailing, ¿ya? Recursos naturales. Ese es localizar. Localizar implica que se tiene que ubicar el lugar exacto, ¿ya? Y uno de los principales personajes que hablaba de ello, que necesariamente para hacer el estudio de un hecho o fenómeno geográfico se debe localizar. Si no lo localizas, no vas a saber dónde queda. Sí. Para hacer estudio de un hecho o fenómeno geográfico, se tiene que ubicar primero. Es, por ejemplo, si te dicen a ti, ¿no? En Loreto hay yacimiento de gas. Pero Loreto es grande. ¿En qué parte? Tiene que localizar, ¿no? Tiene que decir, no a tanto grado de longitud oeste, tanto grado de latitud sur, ¿no? Ubicas. Eso es el principio de localización o extensión. Consiste en ubicar el lugar exacto. ¿Ya? Lugar exacto. Supongamos que te digan, ¿no? En Arequipa va a producir un hueco. Oye, pero Arequipa es grande. ¿Qué parte de Arequipa? Tienes que ubicarlo primero para ir a estudiar qué problema ha generado ese hueco. ¿Ya? Tienes que localizarlo. Para eso muchas veces tomas en cuenta latitud, longitud, altitud, ¿no? Para poder ubicar. Ya. Esos datos vamos a ver más adelante también en cartografía, qué es latitud, longitud y altitud, ¿ya? Pero implica que tienes que ubicar el lugar exacto. Sin ello, pues no se va a poder hacer estudio de la geografía. Ejemplo, ¿no? El Perú se ubica en la parte central y occidental de América del Sur. Acá está el Perú, mira. Si yo lo divido esto en dos partes, en 4 partes, mira, lo divido de esta manera. Su lado este como si fuera su lado este. Su lado norte como si fuera su lado sur. ¿Te das cuenta? Mira, esto está chueco. Me está gustando. Vamos a dibujar otra vez. ¿Te das cuenta? Mira. Perú, ¿dónde está? Respecto a esto está al lado oeste. Pero respecto a este está en medio. O sea, está, como dice por acá, ¿no? Central y occidental. Centro de América del Sur, pero lado oeste occidental, ¿ya? De América del Sur. Estás ubicando el lugar exacto del Perú, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Localización. Principio de localización. O también conocido como extensión. El autor de este principio fue Friedrich Ratzel, ¿no? Ratzel. El otro principio. Por acá el otro principio viene a ser principio de causalidad o explicación. Causalidad o explicación.
Principio de causalidad. ¿Qué quiere decir? Es el principio que te va a permitir explicar el porqué de cada cosa. Usted dice, ¿no? El mar peruano es uno de los mares más ricos del mundo. Es el mar con mayor diversidad de peces. Profe, ¿por qué el mar peruano tiene mayor variedad de peces que más que Chile, más que Ecuador, si tenemos el mismo océano? ¿Por qué? A ver, el mar peruano será uno de los mares más ricos del mundo, con mayor variedad de peces. Mira, tiene que explicar, ¿sí o no? No solamente estás describiendo, ¿no? Tienes que explicar. Justamente el mar peruano, jóvenes, es uno de los mares más ricos del mundo, por lo que en el mar peruano tenemos dos tipos de agua, agua fría y agua caliente, ¿ya? En eso hace que haya especies de agua fría y el otro agua caliente, entonces genera diversidad. Mira, ¿estás explicando el porqué, sí o no? Estás explicando el porqué, ¿ya? Estás explicando el porqué, ¿no? La causa de por qué el Perú es con mayor variedad de peces, ¿no? Lo mismo, ¿no? Se te dice, ¿por qué el Perú tiene varios tipos de clima? ¿Por qué el Perú tiene varios tipos de clima? ¿Por qué? A ver, porque justo por nuestro país pasa la cordillera de los Andes. Su gran elevación de la cordillera de los Andes hace que Perú tenga varios tipos de clima. ¿Ya? Por eso. Entonces, de esa manera, está explicando el porqué. ¿Ya? El porqué. Nos permite identificar por qué, ¿no? En otras palabras, las causas de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico. Profe, ¿cuál es la diferencia entre un hecho y fenómeno geográfico? ¿Cuál será la diferencia? A ver, ¿me escriben? A ver, me escriben, jóvenes, ¿cuál será la diferencia entre un hecho y fenómeno geográfico? A ver, ya, Kevin, ya, muy bien, Héctor Felipe. Claro. Una de las formas de diferenciar así de básico lo que hacen es que un hecho es eh, algo, como por ahí me han respondido, generado por acción del hombre, ¿no? En cambio, un fenómeno no, ¿no? Por la propia naturaleza, ¿no? Así es. Entonces, si tú quieres estudiar ese hecho fenómeno que puede permanecer en el tiempo o no, tiene que explicar el por qué, ¿no? O sea, así, primero ubicas, luego de ubicar, tienes que explicar por qué, ¿no? ¿Por qué? Entonces, cuando explica el por qué, causalidad, ¿no? Ahí está. Ejemplo, ¿no? Dice, el mar peruano presenta una gran diversidad debido ¿a qué? A dos corrientes marinas, ¿no? Esta corriente que hace que el mar sea frío y el otro que hace que sea caliente. Por lo tanto, esas corrientes marinas hace que en esta parte haya pez de agua fría y acá pez de agua caliente.
Entonces, si tú lo sumas los dos, hay diversidad, ¿no? Hay mayor diversidad. ¿Ah? Mayor diversidad. ¿De acuerdo, jóvenes, hasta ahí? Principio de causalidad. Es preguntar y explicar el por qué, ¿no? Pregunta y respuesta, ¿no? El autor es Alexander von Humboldt, ¿ya? Considerado compadre de la geografía moderna. Entonces te podrían preguntar fácil, ¿no? ¿Qué principio hace que la geografía se convierta en ciencia? ¿Qué principio hace que la geografía se convierta en ciencia? Causalidad, ¿sí o no? Principio de causalidad, ¿no? Causalidad. Autor Alexander von Humboldt, ¿no? Humboldt, ahí está. O también conocido como explicación, ¿no? Explicación. Muy bien, de ahí vamos a ver en las preguntas, a ver cuando viene de eso. ¿Ah? Otro principio. Conexión o relación. Este es parecido a la causalidad, ¿ya? El autor es Jan Brunes, mira. Principio de conexión o relación, mira. Ahora vamos a ver acá, mira. Este principio de conexión o relación consiste, como dice por acá, ¿no? Cuando todo hecho, fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo y no de forma aislada. Por ejemplo, te doy este ejemplo, mira, te doy este caso, mira. En 2017, los que son de Lima saben, el precio del limón, ¿sabes a cuánto elevó? Kilo 40 soles. Oye, ¿por qué elevó el kilo 40 soles el precio del limón en Lima? Porque no entraba, ¿no? Los carros que traen limón de Piura, porque la mayor parte del limón viene del norte, a Lima. Ah, escasez, sí. ¿Y por qué no entraba los carros que estaban trayendo el limón a Lima? Porque la carretera estaba malogrado, estaba inundado en varias partes por las intensas lluvias que estaba ocurriendo en esa parte. Ah, profe, subió el precio por tal cosa. Y eso ocurrió por tal cosa. Y eso ocurrió por tal cosa. ¿Te das cuenta? Mira, de esa manera. Ya es principio de conexión. A veces también con otro producto que viene de la sierra pasa lo mismo. Sube el precio de las hortalizas, por ejemplo, en Lima. Profe, ¿por qué? Porque ha habido interrupción en la cartera central. ¿Y por qué hubo interrupción? Porque ha habido intensas lluvias. Intensas lluvias que ha generado que pase el hueco por ahí, ha habido afectada la cartera. Ah, te das cuenta, mira, una cosa, del otro, ya del otro. Ese es el principio de relación. Por ejemplo, lo mismo, ¿no? Cuando hicimos, el mar es frío. ¿Por qué es frío? Por la corriente peruana. Hasta ahí sería causalidad. ¿Ya? Causalidad. Pero si te dijeran de esta forma, mira, tenemos uno de los mares más ricos del mundo. ¿Por qué? Por la corriente peruana. Por la corriente peruana. Y, y esa corriente peruana, ¿qué genera? Uno genera que el mar sea frío, el otro genera que el mar sea cálido. Por lo tanto, hay peces de agua fría y agua cálida. Mira. ¿Te das cuenta? Mira. Va relacionando uno con lo otro, con lo otro. Principio de relación o conexión. ¿Ya? Principio de relación o conexión. Ah, entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué sube el precio de un producto? Ah, profe, puede ser que la producción sea poco. Están produciendo poco. Por lo tanto, sube el precio. Pero ahí sería causalidad nada más. Pero, ¿por qué subió el precio? Ah, pero producción poco. Han ido produciendo. Pero, ¿por qué han estado produciendo poco?
de repente llegó un momento en que el precio bajó, ¿no? Entonces ya no era rentable sembrar eso. Por lo tanto, ya nadie sembraba. ¿Unos cuantos que sembraba? Ah, pero de un momento a otro ya no había mucho en el mercado. Ah, entonces empieza a subir el precio. Oferta-demanda, ¿no? Mira, va relacionando con lo otro, ¿no? Eso ya es conexión, ¿ya? Por eso acá dice, ¿no? El exceso de lluvias durante verano en la región andina origina huaico. Hasta acá es causalidad. Pero dice que esto huaico a su vez afecta la agricultura. Y además afecta la educación también. O sea, los centros educativos de repente lo han inundado, ¿no? O lo ha tumbado el huaico al pasar por ahí, ¿no? La cartera ha sido afectada, ¿te das cuenta? O sea, lluvias genera huaico, pero huaicos genera otra cosa. Y esa otra cosa puede generar otra cosa. Relación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, claro, como una cadena, así se asume, como una cadena, ¿no? Como una cadena. Pero si fuera pregunta, respuesta nada más, causalidad, para que no te confundas, ¿ya? Claro, es similar a la causalidad, pero en cadena, en cadena. Ya en cadena, como por ahí me ha escrito y asume. Así es, Karen. Es como causalidad, pero en cadena. Causalidad es mucho más directo, ¿no? Pregunta, respuesta nada más. Ahí no queda, ¿no? Pero cuando dice conexión ya es cuando eso relacionas con lo otro, con lo otro, con lo otro, ¿no? ¿No? De esa manera. Ya. Y el otro principio es el principio de actividad. El mismo autor de la primera, ¿no? Jan Brunes, ¿no? Es el mismo autor. ¿Ya? Principio de actividad, ya, ¿qué nos dice? Que nada está estático, que todo hecho o fenómeno está en constante cambio, transformación, está modificando. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, ¿no? Por eso, señala que todo se encuentra en constante transformación, cambio, dinamismo, ¿no? Teniendo como agente transformador al hombre o la naturaleza, pero cosa que nada es estático, ¿no? Nada es estático, todo va cambiando, ¿no? Todo va cambiando. Entonces, mira, antes estaba así el río, perdón, antes estaba así el río, agua todo turbio, ¿no? Pero de ahí está así, mira. De ahí el siguiente día de repente verás con más agua, ¿no? O con menos agua de repente. Va cambiando. Claro, entre abril y enero y abril, el río Rímac, acá en Lima, pues no es igual, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, el río Rímac está así. Pero de ahí, entre junio, julio, agosto, septiembre, el río Rímac está así. ¿No? Va cambiando, ¿no? Con el tiempo. Pero si dices, ¿por qué está así? Ah, profe, las lluvias estacionarias en la región andina. ¿Qué principio es? Causalidad, ¿sí o no? Causalidad. Pero si tú dices, ah, ¿y por qué esas lluvias estacionales ahí? Vas agregando algo más, mira. Ya ahí sería conexión o relación, ¿no? Porque ya vas sumando el uno, el otro, ¿cierto? De esa manera. Ahí está. Ya, entonces son algunos por acá. Si tienen acceso, pueden utilizar también el manual de la Pre San Marcos, ¿no? Para ver el tema y otros temas también. O si no, también el libro de la academia, ¿no? Geografía, Sociedad y Naturaleza, ¿no? Las academias Adunis y César Vallejo. Ya, mira, este es el libro, un ratito, ¿ya? Un ratito, traerlo hasta el otro lado, mira. A ver, mira, para los que no conocen el libro viene a ser este, mira. Esto de acá, ¿no? Geografía. ¿Ah? Geografía ¿no? Sociedad y Naturaleza, ¿no? De este grosor es el libro, ¿no?
con los dibujos a colores, ¿ya? Es el libro de la academia que se ha trabajado recién el año pasado, es nuevo, ¿no? 2019, para el mes de marzo, ¿no? Se sacó el libro, ¿ya? Sí, entonces es trabajado por los profesores de acá de la academia, ¿no? Incluso mi persona también participó en trabajar 3 capítulos del libro, ¿ya? Pueden encontrar en la librería de la academia, ¿no? Editorial Lumbreras, ¿ya? Editorial Lumbreras, ¿ya? Editorial Lumbreras, ¿ya? Muy bien. Entra nada más página de Editorial Lumbreras, ahí te van a decir la forma, cómo adquirir. Incluso Corre también algún momento les va a decir también, ¿no? Les va a decir cómo conseguir. Ahorita incluso, ¿no? Tengo entendido, un compendio de geografía también están trabajando. Ya va a salir más seguro entre abril, mayo, por ahí va a salir. Un compendio, uno más delgadito, nada más resumido también. Porque hay otro también que es la antigua, ¿no? Pero hay un nuevo que está trabajando también, ¿no? En físico, sí, así es. ¿Ya? En físico. Así vas a encontrar, la academia tiene libros de todos los cursos, ¿no? Libros completos o compendios que son más delgados, incluso por tema también tiene. Así es que si quieres estudiar y estás a posibilidad, puedes conseguir también. Ya la editorial te va a llevar a tu casa, ¿no? Te va a llevar a tu casa, ¿ya? En físico para que te entregue. Muy bien, joven. Seguimos entonces, seguimos, ¿ya? Ya, entonces, eso sería, jóvenes, en la parte teórica. Ahora vamos a resolver las preguntas de la parte domiciliaria, ¿ya? Vamos a resolver las preguntas de la parte teórica, luego la domiciliaria va a quedar para ti, ¿no? Dígame, Lucía. Me dice, ¿es necesario tener el libro? Bueno, no es obligación que compres el libro, ¿no? Acá la academia nunca ha obligado a un alumno que compre un libro, pero sí siempre nosotros le hemos recomendado que si quieren complementar esa información, pueden conseguir el libro, ya sea de la academia o de otros autores que también otros editoriales tienen. No vayas a pensar, no, el profesor me ha dicho que tengo que comprar sí o sí. No, no, no. La academia nunca obliga a que compre un libro. Nosotros le damos acá la información, ¿no? Digamos, material PPT tienen, pero si tú quieres complementar, ¿no? Hay una necesidad y si tiene posibilidad, puedes conseguir ya sea de los materiales que se producen en la academia, de la editorial Lumbreras, o si no, también de otros editoriales. Eso ya depende de ti, de la posibilidad que tengas, ¿ya? No lo tomes como si fuera que tú estoy diciendo, tienes que comprar sí o sí este libro. Te estoy haciendo conocer, si estás a posibilidad para que puedas conseguir. Ya, jóvenes, no lo vayan a ver de otra manera y van a pensar que no, acá obligan, no, no, no vayan a pensar eso, ¿ya? ¿Dónde está la tarea domiciliaria? Eso está en la parte de tu plataforma, vas a ver, ¿ya? Ahí está en la tarea domiciliaria, ¿ya? Luego se va a aperturar eso. Pero ahorita lo que vamos a trabajar es de la práctica dirigida, que ahorita voy a compartir acá, ¿ya? Un ratito, espera un ratito, un ratito. De la práctica dirigida, lo que vamos a trabajar ahorita. Ahorita vamos a compartir, ¿ya? Ahorita hemos trabajado. ¿Cuál de los dos? Esto de acá nos toca trabajar. Ya. Ya, a ver. Solucionario de la práctica, de la primera práctica. Mira, vas a trabajar primero tú, ¿ya? Un minuto para que resuelvas la pregunta. Un minuto a un minuto y medio. ¿Ya? Minuto y medio, ¿ya? Minuto y medio. ¿Ya? Y luego vamos a resolver conmigo. Así es que tienes la opción de leer la pregunta y escribirme por opción chatear la clave de la pregunta. Ya, algunos ya me están escribiendo de la clave. Mira. Claudia, Araceli, John, Marcelo, Fabricio, Luis, Dayana, ¿no? Leila, hay un montón, miras. Karen, ¿no?
Alison, Nayeli, Claudia, ¿no? Zully, ¿no? Mira. Kiara, ya ves, me está dando clave la B, aunque algunos la C también, ¿ah? Clave B y otros me están dando clave C. Dice la pregunta, ¿no? La geografía es una ciencia que estudia. Profe, ¿qué estudia? ¿El origen de las estrellas? No. Dentro de geografía podemos hablar de eso, pero no es su objetivo de estudio, ¿no? Al hombre en interrelación con la naturaleza. Ah, profe, podría ser, ¿ah? La búsqueda de explorar los nuevos territorios, no, tampoco no se dedica a eso, ¿no? La formación de los océanos, menos, ¿no? Entonces, ¿qué estudiaba la geografía? Como ciencia estudiaba la interrelación del hombre con su medio. Y esa interrelación se daba en el espacio geográfico, ¿no? Entonces la clave ahí sería la B, ¿cierto? La B. Ahí está, ¿no? Mira. Acá van a sembrar, ¿no? Tiene una planta ahí para sembrar. La geografía como ciencia social estudia la interrelación del hombre con su naturaleza, ¿no? Por eso la clave, barco. ¿Ya? Barco. Interrelación del hombre con su medio, la naturaleza. No los términos que van a utilizar para indicarte. ¿Ya? Ya. Pasamos a la pregunta 2. Pasamos a la pregunta 2. ¿Capturaron la imagen, jóvenes? Ya. A ver, ahí tienes un minuto también para resolver. Ah, por ahí me dicen que la clave es la D. Que menos me dice que la clave es la D. Ya, a ver, vamos a leer. Dice, ¿qué características presenta la geografía en la actualidad? En la actualidad, la geografía es una ciencia, ya desde el siglo XIX, ¿cierto? Finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, es una ciencia. Verdadero la uno. ¿Solo se dedica a la elaboración de mapas? No. Estudiará cómo han elaborado mapas, ¿no? Pero no se dedica solo a eso, sino se dedica a qué cosa? A planificar, organizar el espacio geográfico, ¿no? Recuerda que su objeto de estudio es el espacio geográfico, entonces planificar, organizar, ¿no? ¿Permite organizar adecuadamente el espacio? Sí, ¿no? Eso sí. De nada serviría que tú sepas geografía, pero no hagas una buena planificación y organización del espacio geográfico, ¿no? Por eso que en Lima hay problema. En Lima hay problema, ¿por qué? Porque no se ha planificado el espacio geográfico. La ciudad de Lima ha crecido de manera desorganizada, donde las avenidas no lo han dejado como debe ser, con la cantidad de metros que debe haber. Las calles no han dejado la cantidad de metros que debe haber. Por eso que hay congestión, ¿no? Tráfico por todo lado. Ha crecido de manera desordenada. O sea, no se ha dado un uso adecuado del espacio geográfico. Etimológicamente significa evolución de la Tierra. No. Geo, tierra. Grapografía, descripción. Entonces, ¿la clave cuál sería? 1 y 3, ¿no? Claro, es considerado una ciencia a partir final del siglo XVIII, ¿no? Tiene un cuerpo amplio de conocimiento y usos, ¿no? Más allá de la elaboración de mapas, ¿no? Falsa la 2. Permite usar adecuadamente el espacio, claro. De manera planificada, ¿no?
Y el origen de la palabra significa descripción de la tierra, ¿no? Geo, tierra, grapo, grapía, descripción. 1 y 3. Ahí está. Pasamos a la pregunta 3. Captura, a ver. Pasamos a la pregunta 3. A ver, lean. 2 minutos, ya que el texto está larga. La pregunta 3, 2 minutos. A ver. Ya, a ver, por acá me dicen que la clave es D. Claves D, me dicen. A ver, vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer. Dice, el espacio geográfico es el conjunto conformado por los elementos naturales como vegetación, suelo, montañas y cuerpo de agua, así como, por ejemplo, por elementos sociales o culturales, como la organización económica, social de los pueblos, además de sus valores y costumbres. Estos elementos ocupan un lugar o un espacio territorial. Cuando se combinan, dan como resultado que cada lugar sea único. Según la información anterior, señale el enunciado, los enunciados correctos. Cualquier lugar que está habitado por el ser humano es un espacio geográfico. ¿Qué dicen? ¿Sí, sí o no? Claro, espacio geográfico era lugar donde el hombre llegaba, ¿no? Se interrelacionaba. Los espacios geográficos son aquellos generados por acción solo de la naturaleza, no también por el hombre, incluso en el texto dice, ¿sí o no? El espacio geográfico es continuamente transformado por el hombre, ¿sí, no? 1, 2 y 3. Es todo ámbito en donde el ser humano desarrolla determinadas actividades, ¿no? Los usos que damos, mira. Tienen que pasar el río, han hecho puente, tierras agrícolas, ciudades. Hay tanto natural como social, ¿no? Claro, la 2 dijimos falsa, ¿no? Espacios geográficos son aquellos generados por acción solo de naturaleza. No dijimos, ¿no? No dijimos, claro, falsa. El espacio geográfico es comúnmente transformado por el hombre. Claro. Mira. ¿Esto conoce este lugar? Probablemente conocen ustedes, ¿eh? Está en Lima, ¿sí? Profe, no está en Lima, está en Miraflores, me dice. Larcomar, ¿no? Claro, es el Larcomar, pues. Sí, sí, es el Larcomar. Esa parte Costa Verde lo que llaman, pues. Ahí está. Por ahí más allá está el Parque del Amor, ¿no? Avanzando de acá por acá, ¿no? Por otro lado. Verdadero, ¿no? Por lo tanto, 1 y 3, ¿no? La D, ¿no? La D. La D. Capturen. Capturen, capturen. Pasamos a la siguiente pregunta. 4. A ver, tienen un minuto.
Leen, jóvenes, con calma, leen, con calma. Tenemos sobrado el tiempo. Ya, a ver, me dicen la A, la D, me están dando dos claves, ¿ah? Ya, a ver. Mira, dice, el exceso de lluvias durante el verano en la región andina, origina huaicos que a su vez afectan la producción agrícola de las comunidades andinas. El enunciado anterior hace referencia. Ah, te dicen, el exceso de lluvia es una cosa. Durante el verano, enero, febrero, marzo, en la región andina, origina huaico. O sea, lluvia dice que genera huaico. ¿Por qué ocurre huaico? Por la lluvia. Esto, huaico, que a su vez afecta la producción agrícola. O sea, ¿qué afecta la producción agrícola? Huaico. ¿Y por qué ocurre huaico? Por las lluvias. ¿Es causalidad o conexión? ¿Causalidad o conexión? Conexión, ¿sí o no? Porque te dije que causalidad era más directo, ¿sí o no? ¿No? Ahí sería conexión, ¿no? Conexión. Causalidad hubiera sido hasta primera parte, ¿no? Exceso de lluvia durante el verano en la región andina origina huaicos, ¿no? Ahí sería causalidad. Pero dice que estos huaicos al mismo tiempo genera otra cosa. Eso sí es conexión. Está relacionado con lo otro, ¿cierto? Cuando pasa huaico, ¿no? Deja así, pasando por acá, ¿no? Todo está afectando, ¿no? De esa manera. Clave de jóvenes, de. Han caído algunos ahí, ¿ah? Seguimos, jóvenes, seguimos. Pregunta 5. A ver, ahí también tienes otra pregunta, principios. A ver, por acá ya me están dando clave entre la B y la C. Están fallando, no sé por qué. Hay dos claves que me están, incluso la D me dicen por acá. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a leer, ya dice. Los sismos se originan por choque o convergencia de placas tectónicas. Ah, te están hablando de una cosa. Dice que los sismos ocurren ¿por qué? Por choque de placas. Cuando dice O, quiere decir lo mismo, pues, choque o convergencia. O sea, la convergencia se llama choque. ¿Por qué originan los sismos? Por choque. El enunciado anterior hace referencia. Conexión no puede ser, porque están hablando de una cosa nada más. Causalidad al ojo, ¿sí o no? Al ojo. Localización no puede ser, porque no te están diciendo dónde ocurre eso, ¿no? ¿En qué parte? Solo dicen por choque de placa originan, ¿no? Ahí está. Eso son las placas, pues. Esta placa choca y genera sismo, ¿no? Mueve la Tierra, ¿no? A ese choque también se llama convergencia, ¿no? Pues O dice, ¿no? No dice I, ¿no? O dice. B. Pasamos a la pregunta
6. A ver, pasamos a la pregunta 6. Capturaron, ¿cierto? Para pasar a la 6. Pregunta 6. A ver, tú mismo eres. Tienes 1 minuto. Ya, a ver, me han dado la clave, la C, la D y la B. A ver, ¿por qué tantas claves? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Dice, identifique la alternativa en la que se aplique el principio de causalidad. Causalidad. El Nevado de Huascarán se sitúa a 6.000. No hay descripción, ¿sí o no? Estás describiendo, ¿no? O peor lo caso, altitud, ¿no? Ubicación. El río Amazonas recorre Perú y Brasil con dirección al Océano Pacífico. También descripción, ¿no? El fenómeno del Niño provoca migración de peces, como la anchoveta, que perjudica la actividad pesquera. Eso suena a descripción, ¿ah? Pero también suena a causalidad, ¿no? A ver, el fenómeno del Niño provoca la migración de peces, como la anchoveta, que perjudica la actividad pesquera. Ya, para hacer relación, ¿no? Relación. Pero dicen que el fenómeno del Niño, dice, genera migración. Esta migración, dice, genera, perjudica a quién? A la actividad pesquera, relacionada con la actividad. ¿Te das cuenta? Ya. A la D. El calentamiento global es producido por el incremento del dióxido de carbono debido a la actividad humana. También es tan directo, ¿no? Pero entre la C y la D, ¿cuál sería causalidad? Sería la D. ¿Sabes por qué? Porque acá te habla, mira, el calentamiento global global es una idea, es producido por el incremento del dióxido de carbono. O sea, esto genera esto. Pero este dióxido de carbono es generado por la actividad humana. O sea, como en el fondo los dos como lo están tomando como uno solo nada más, ¿no? En cambio acá es diferente la idea, me dice. Provoca la migración de peces, o sea, fenómeno del Niño provoca la migración de peces, es una idea. Dos ideas, ¿no? Dos cosas acá. Fenómeno del Niño es una cosa, eso genera migración. Pero esa migración afecta a quién? Al hombre. ¿Te das cuenta? En cambio acá no, te dice, ¿no? Calentamiento global generado por el hombre. ¿El hombre cómo lo genera? Con el dióxido de carbono, ¿no? Generado por el hombre, ¿no? Con el dióxido de carbono. Causalidad sería la D, ¿no? La D sería. Aunque confunde, ¿cierto? Confunde, como no está tan claro, ¿no? La D sería. La A no podría ser, ¿no? Porque es la ubicación. Ah, y la 7 me están diciendo. A ver, vamos a pasar la 7, a ver. A ver ahí, ¿verdad o falsa? A ver, ahí dice. A ver, ahí dice.
Ya. Dice, respecto a las características de la ciencia geográfica, ¿hay la secuencia correcta de verdad o falsedad? Me anda clave como ve la A. Dice, los principios, los máximos representantes de la geografía científica moderna, de los finales del siglo XVIII y inicio del siglo XIX, fueron Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna, te dije, y Carl Ritter también, ¿no? Estaban en el PPT que vimos. Sería verdadera, ¿no? Verdadera. Otro, la 2 dice, la geografía tuvo una larga etapa descriptiva y enumerativa, también cartográfica. ¿Qué dicen? Te dije desde el siglo 4 5 antes de Cristo hasta el inicio del siglo XIX, la geografía era descriptiva, la geografía antigua, ¿no? Sería verdadera, ¿cierto? Claro, dentro de ese tiempo también se empezó a desarrollar la cartografía por los viajes que hacían, pues, ¿no? Por los viajes que hacían, ¿no? La navegación, todo eso contribuyó también al desarrollo de la cartografía. En la actualidad, la geografía se considera una ciencia social, cuyo objeto de estudio es la interrelación del hombre. Sí, ¿no? Verdadero. Oiga, avión sería. Avión sería. Ahí está, los dos personajes. Verdadera la 2. Y la 3 sin duda, ¿no? Sin duda. Claro, todo lo que describían representaban en carta, ¿no? Cartografía, mapas, ¿no? Por eso es que la 2 es verdadera. Avión. Pasamos a la pregunta 8. Ah, lee, ahí tienes 2 minutos. El texto está larga. Ya me están dando la clave, a ver. Claro, no hablamos de la mala distribución, sí, sí, sí. Ahora vamos a ver, ya dice. En un informe del MINAM del 2015 sobre ordenamiento territorial en el Perú, se plantea que nuestro país se plantea que en nuestro país la ocupación del territorio se ha dado de manera inadecuada, generando diversos problemas como la desarticulación territorial, la exclusión de territorios de procesos del desarrollo, la desigualdad en el acceso a servicios y equipamiento, falta de competitividad, el incremento de la ocupación de zonas de alto riesgo de desastres, incluyendo inversión pública y privada, en algunos casos con efectos negativos en los ecosistemas que proveen servicios, muchos de los cuales están vinculados a seguir disponiendo de recursos naturales que se constituyen en la base productiva del país. De la información anterior se puede concluir. El ordenamiento territorial siempre ha sido un aspecto fundamental en el establecimiento, no, o sea, no te dice que no, más bien al contrario, ¿no? La falta de planificación, eso sí te dice, ¿no? El territorio, en el territorio hay escasez de recursos naturales, no, sí, dice que hay, ¿no? La desertificación del territorio, la desarticulación del territorio es causado por la despoblación, no, más bien es por el aumento de la población, falsa. La B sería, ¿no? La B sería. La geografía permitía planificación y organizar el espacio geográfico, o sea, ordenamiento territorial. Facilita el adecuado uso de los recursos naturales y ayuda a la prevención de los desastres, ¿no? El hecho de que te haga conocer todo, ¿no?
Por lo tanto, la clave sería barco. Barco, ¿no? Sería barco. Capturen. Pasamos a la pregunta 9. Abren la 9, jóvenes. Ya, a ver, por acá me dicen. Mira. A ver, a ver. C. A ver, la C clarísima. A ver. En los meses de verano se registran precipitaciones con mayor intensidad en la región andina. Estas generan desprendimiento de material, lodo y roca, a eso se llama huaico, ¿no? En las microcuencas del vertiente occidental de los Andes, lo que se conoce como huaico, los cuales afectan a las viviendas ubicadas. Ah, te hablan tres cosas, ¿sí o no? Te dicen que en verano las lluvias genera que haya huaico en las microcuencas, pero esos huaicos dice que genera ¿qué cosa? Afecta a las viviendas. ¿Qué es? Conexión, ¿no? Conexión o relación, ¿sí o no? Cuando hay huaico, ¿no? Esto, ¿no? Las lluvias generan huaicos. Los huaicos, producto de esta lluvia, genera, ¿no? Afecta a las viviendas, ¿no? Captura y llegamos a la última pregunta. Ahí está, la última pregunta. Tienes 2 minutos para leer. 2 minutos para leer. Por ahí me dicen que tienen todos los principios. A ver, vamos a ver, vamos a ver. La C, la A me dicen. Dice, el Perú genera 6,8 millones de toneladas de desechos sólidos al año, según el informe de 2018 del Ministerio del Ambiente. Lima y Callao son responsables de la mitad de esa cifra, 3 millones de toneladas al año. En la playa Carpallo, Callao, consideran la más contaminación en el Perú. Considera la más contaminada en el Perú. Nadie arroja basura, pero en su orilla hay plásticos durante todo el año, debido a que los residuos provenientes de los ríos y vertederos informales de desmontes se acumulan en el fondo marino. Ubicación podemos verlo por lo que te habla de Lima, Callao, ¿no? Y también de Playa Carpallo, que está en Callao. O sea, localización, ¿no?
Y dice que Playa Carpato es el playa más cochino. ¿Por qué te dice? Acá te dice, ¿no? Debido a que los residuos provenientes de los ríos, ¿no? Y vertederos informales. O sea, la playa es el más cochino por esta razón, causalidad, ¿no? Pero conexión no hay conexión, ¿eh? No te dice que esto genera la otra cosa. Solamente dice, ¿no? Ocurre por tal razón nada más. Mira. Información genérica, ¿no? Pero ahí está la clave, ¿no? Un lugar más exacto, Playa Carpato, te decía, ¿no? Playa Carpato, te decía. Playa Carpato, te decía. Callao. Localización, ¿no? Causalidad, por lo que te decían que esta playa es el más contaminado debido a esto, ¿no? Por eso. Sería avión, ¿sí o no? ¿No? Avión. Acá es la información genérica que te da, ¿no? Ahora, podías haberlo tomado Lima como ubicación, pero lo más directo acá está, ¿no? Pero no te dice que ahí ocurre por tal razón eso, esto por tal razón y esto por la razón. O sea, no hay conexión, ¿no? Actividad tampoco no te dice de manera de frente, sino dice por acción del hombre, ¿no? Ahí está. Claro, cuando te habla de localización debe ser exacto, por eso te dice acá, pues, Playa Carpato. Están hablando de un playa, una ubicación exacta de un playa. Y ese playa viene a ser que está en Callao. Callao es grande, ¿no? Pero hay un montón de playas. Dentro es uno de esas playas, que es el playa Carpayo, ¿no? Carpayo, Carpato, Carpayo. ¿No? Están dando ubicación más exacta, ¿no? Localización. Por eso sería localización Rafael en esa parte, ¿ah? Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, de esa manera creo, llegamos a la final del curso, ¿no? De la semana 1 del ciclo, ¿no? La semana 1 del ciclo. Espero que hayan comprendido, ¿sí? El